Muy buenas tardes, televidentes del Canal TRO, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud en Casa. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos en el tema y así juntos resolver cada una de las inquietudes acerca de las enfermedades que más nos aquejan hoy en día. En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es el manejo del paciente con desnutrición grave. Una enfermedad, una patología que se está manifestando frecuentemente entre nosotros, el cual se caracteriza por un peso excesivamente bajo en comparación con la altura, el cual es una causa exactamente del 35% de muerte en los niños hoy en día. Vamos a ver la siguiente nota para ver en qué consiste nuestro capítulo de hoy. Hablar de desnutrición hace que quien escuche esta palabra piense inmediatamente en carencia de buena alimentación y hambre, pero realmente es una enfermedad con varios factores desencadenantes que hoy entenderás en Salud en Casa. El pasado 5 de marzo el gobierno nacional dio a conocer cifras alarmantes de que en Colombia los niños son los más afectados, pues según el diagnóstico realizado, en el país existen 560.000 casos de hambre extrema en menores de 0 a 5 años de edad, lo que indica que cada uno de 9 niños en Colombia padecen de desnutrición crónica. Dentro de las cifras de este flagelo se mencionó que Bogotá registra 90.000 casos de niños y niñas en esta condición. Salud en Casa. Después de ver la nota y con el objetivo de resolver cada una de las inquietudes de nuestros televidentes, hoy tenemos una invitada muy especial a nuestro programa. Ella es la doctora Marvel Chacón, nutricionista y especialista en nutrición clínica. Doctora Marvel, muy buenas tardes por asistir a nuestro programa y muchísimas gracias por estar aquí en Salud en Casa. Qué rico tenerla con nosotros para compartir estos conocimientos valiosos con cada uno de nuestros televidentes. Gracias a ti por la invitación, Hernán. De verdad que es un tema súper interesante, súper importante. Está afectando muchísimo a los países de Latinoamérica, sobre todo los países que están en alta tasa de pobreza. No es una palabra agradable, pero es así como se determina. Y lo que decías hace rato es muy cierto, solamente el niño, casi el 30% de la población muere por desnutrición, y el 50% de la población general entre niños, adultos y longevos mueren anualmente. Ok, doctora, ya para entrar en tema, hablemos claramente y a grosso modo de qué es la desnutrición en un paciente grave. La desnutrición en un paciente grave sería el que está por debajo de todos los percentiles promedio para la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las tablas que uno maneja, pero también debemos tomar en cuenta los pacientes que están hospitalizados. Hay pacientes desnutridos graves en casa que por falta de conocimiento, ¿sí?, o por ignorancia en el tema, porque no es culpa de los familiares, mueren encamados y no saben. Por ejemplo, una neumonía puede llevar a una desnutrición severa, una desnutrición grave. En el caso del hospital o de los hospitales, que es donde mayormente nos hemos desenvuelto, pues entonces uno puede ver allí la gran tasa de desnutrición, y no solamente se debe a que el paciente haya dejado de comer al aporte, sino también a una patología asociada. Por eso el manejo debe ser con el equipo multidisciplinario de la salud para dar un aporte óptimo y no producir, en el caso del tratamiento, que ya vamos a hablar más adelante, síndrome de realimentación. Ok, doctora, ya que estamos hablando de todo esto, ¿qué parámetros debemos identificar para poder hallar un paciente con desnutrición? Hay parámetros clínicos, hay parámetros bioquímicos y hay parámetros antropométricos y hay parámetros nutricionales. Es una evaluación nutricional integral. Se puede utilizar la evaluación global subjetiva, donde le dan a uno los tips para poder evaluar al paciente que está encamado y si se puede movilizar o está en silla de ruedas, pues poderlo pesar y medir. El paciente en silla de ruedas, no existen en muchos hospitales de Latinoamérica las pesas especiales para las sillas de ruedas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace por medida brazada, en el caso de la estatura, y el peso por medida estimada o por la evaluación global subjetiva. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Son valoraciones que se hacen muy específicas, o sea, no hay una especificidad en cuanto a los percentiles. Sí se puede hacer, porque es por índice de masa corporal y también por la circunferencia braquial, lo que nos dan parámetros, los parámetros antropométricos de cuánto puede tener el paciente para uno poder hacer un diagnóstico integral de la valoración, pero también hay exámenes específicos. Por ejemplo,
la creatinina, que son proteínas de reserva, no la albúmina, porque puede estar variando o no dependiendo si el paciente tiene edema o no, y esto más que todo se ve en los niños. Uno dice un paciente es un desnutrido porque tiene marasmo o un paciente desnutrido porque tiene huachosco, pero es que a veces también se ve en ambos pacientes, o sea, tanto en los niños como en los adultos. Entonces tenemos que poder saber determinar qué tipo de marasmo, qué tipo de desnutrición, está presentando para poder hacer el abordaje nutricional. Ok, doctora, ya que estábamos hablando de estos pacientes que retienen agua, que muchas personas dicen que no están bien nutridos, pero realmente es una retención de agua, también ya que hablabas de los pacientes con discapacidades que están en silla de ruedas, entonces sabemos que hoy en día alrededor de nosotros hay muchos pacientes con desnutrición que no se les presta demasiada atención, bien sea por falta de conocimientos en las casas. Entonces, para todas las personas que nos están viendo el día de hoy, ¿qué tipo de manejo se le puede dar en casa a estos pacientes desnutridos? Si un paciente desnutrido en casa, yo no recomiendo que lo manejen en casa, porque pueden ser usos de alimentación y este paciente puede morir de un infarto fácilmente. Lo ideal sería que lo lleven al centro de salud más cercano, donde haya por lo menos un médico general, para que sea referido al nutricionista y sea manejado de manera multidisciplinaria. Como te digo, son parámetros importantes que hay que medir, no es solamente si el paciente está desnutrido porque está delgado, pero porque está delgado porque presenta una caquexia producto de una enfermedad oncológica que no ha sido detectada, está delgado porque tiene anorexia, porque tiene días sin comer porque no le provoca, porque tiene una anemia, o sea, hay que tantos factores que influyen, que lo importante es que asistan al médico. Aquí hay bastantes EPS, gracias a Dios, y las personas pueden asistir con facilidad. Entonces, si ven a un paciente que está perdiendo peso, que se está cayendo el cabello, que tiene un familiar que ya está débil, es preferible que lo lleven a llegar a las consecuencias de tener un paciente desnutrido grave. Yo insisto, la desnutrición grave se ve más que todo en los hospitales, ya cuando el paciente está hospitalizado. Entonces, sería más el abordaje multidisciplinario dentro del área de la salud para que el personal de nutrición se encargue de darle el soporte adecuado en la cantidad adecuada, porque es un protocolo para el paciente desnutrido grave. Hay un protocolo, existe ese protocolo y se maneja por fases. Y luego de que se han cumplido cada una de estas fases, entonces es cuando viene la recuperación del paciente. Hay muchas pérdidas de proteínas. Tú hablas de retención de líquido. Cuando el paciente retiene líquido porque probablemente haya déficit de proteínas. Pero hay que ver en cuánto están esas proteínas y qué tanta cantidad yo voy a poder reponer. Porque, ejemplo, la albúmina se puede suministrar por vía endovenosa o por vía enteral. Sí, pero tenemos que ver en qué cantidad se va a dar también, porque hay que ver la síntesis de estos pacientes, cómo es su absorción, cómo es el metabolismo para poderlos digerir. Entonces, es un caso, son pacientes que, por ser pacientes, hay que respetar su vida, hay que respetarlos pues como seres humanos. Entonces, y ya que están hospitalizados y son tan susceptibles a tantas infecciones, que es una de las causas de muerte en los pacientes desnutridos, son las neumonías, o a los virus que están latentes dentro de las salas intrahospitalarias, pues es importante que el abordaje sea totalmente individualizado. Ok, doctora, muchísimas gracias. Le recordamos a todos nuestros televidentes que estamos de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos en el tema, como el día de hoy que contamos con la doctora Marvel Chacón para resolver cada una de sus inquietudes en cuanto a todas las patologías que nos aquejan todos los días. Recordamos que nos pueden seguir a través de la línea de WhatsApp, del teléfono fijo, el Facebook, de la línea del Instagram. Estamos aquí para resolver sus inquietudes. Vamos a una breve pausa comerciales y ya regresamos nuevamente con más de Salud en Casa. Salud en casa. Salud en casa. Y continuamos con más de Salud en Casa. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos en el tema para resolver cada una de sus inquietudes en cuanto a las enfermedades que más nos aquejan hoy en día. Les recordamos que hoy estamos hablando de desnutrición grave.
y el manejo de este tipo de pacientes en compañía de la doctora Marvel Chacón, nutricionista, especialista en nutrición clínica. Doctora Marvel, ya hablamos sobre cómo podíamos identificar esta patología de la desnutrición grave en los pacientes y sabemos que ya los niños prácticamente es el 35 al 30% de la causa de muerte hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos decirle a nuestros televidentes que nos ven hoy en día cómo se puede tener una alimentación normal para evitar llegar a esta malnutrición? Lo ideal sería las calorías requeridas de acuerdo a la edad de cada población. Por ejemplo, para la población adulta son 2.000 calorías diarias las necesidades que se deben cubrir, porque son necesidades o requerimientos, necesidades en caso de patología y requerimientos en caso de una persona normal. Yo cubro necesidades cuando el paciente está enfermo, entonces voy cubriendo las necesidades de acuerdo a lo que requiere en el momento, por su condición. Si el paciente está normal o la persona que asiste a la consulta está normal, entonces son requerimientos de acuerdo, por ejemplo, a ganar masa muscular por actividad física, que debe consumir muchísimas frutas, muchos vegetales, todo lo que contenga antioxidantes que eviten la formación de radicales libres. Un paciente desnutrido grave es un paciente que tiene muchísimos radicales libres y está, como te decía hace rato, expuesto a muchísimas enfermedades. Entonces, en base a lo que come, pues nuestro alimento es nuestro mejor medicamento. En la medida en que comas no te vas a enfermar, si comes sano. Doctora, y acerca de eso, ¿es verdad o es un mito? Vamos a aclararle eso que siempre nos dicen nuestros pacientes cuando llegan a la consulta. Doctora, ¿todo paciente delgado, está desnutrido? No, porque puede ser delgado por genética o puede estar delgado porque hace actividad física y come lo que requiere y está bien en su peso y en su talla. Para decir que un paciente está desnutrido grave, lo que te decía hace rato, debemos tomar en cuenta parámetros. Lo más fácil son los bioquímicos y los antropométricos, ¿sí? Que le dicen a uno, pero el índice de masa corporal no es un predictor del estado nutricional. O sea, yo no puedo decir, porque tiene índice de masa corporal por debajo de 18.5 está desnutrido grave. Tengo que ver otros factores para poder dar ese diagnóstico. Y en base a que si todo paciente es obeso, que también lo hacen, no sé si esa es la otra pregunta que... Claro, si todo paciente es obeso, ¿está bien alimentado? No es así. Existe la malnutrición por déficit y por exceso. Entonces, hay pacientes malnutridos por déficit, que sería un paciente desnutrido, pero puede ser no grave, sino leve, severo moderado o severo, o grave en este caso, o el paciente que tiene malnutrición por exceso, que son los obesos mórbidos, que son aquellos pacientes que tienen también retención de líquido, que son pacientes que tienen muchísimo daño cardiovascular y también muchísimo afección a nivel de sus órganos blandos, páncreas, hígado, que aparecen con esteatosis hepática o lipasas pancreáticas elevadas. Y eso trae como consecuencia pues, múltiples enfermedades porque están con una comorbilidad muy alta. Perfecto, doctora. En este momento llegamos a la parte de nuestro programa que más nos emociona y es porque aquí son ustedes los televidentes quienes tienen la oportunidad de dirigir el programa con sus preguntas. Veamos qué nos dice la gente en las calles de nuestra ciudad, doctora. Vamos a ver qué nos preguntan el día de hoy. Doctores, ¿qué personas son más vulnerables al momento de hablar de desnutrición? Más vulnerar toda la población, porque si no nos alimentamos bien, todos estamos expuestos a enfermarnos y a tener consecuencias de la enfermedad. Ok. Doctor, si mi hija es de mal apetito y no come fácilmente algunos alimentos, ¿qué puedo hacer o qué le puedo dar para que no sufra de desnutrición? Educación nutricional. No todo se soluciona con suplementos orales, por ejemplo, complejo B y esas cosas. No, todo trae su consecuencia. Entonces creo que lo ideal es una buena educación nutricional, una consulta personalizada, individualizada, donde se respeten las preferencias de consumo del paciente. En este caso, si es una niña, pues hablar con ella qué es lo que más le gusta y nosotros como profesionales es nuestro deber hacerle un menú súper agradable y atractivo para que forme parte de la mesa de su hogar. Ok, continuemos. Doctor, ¿cuál es la manera más correcta de tratar una desnutrición aguda? La desnutrición aguda, si es una desnutrición aguda es porque se presentó en el momento, entonces debe ir al médico general o al nutricionista y empezar a detectar por medio de exámenes específicos, en este caso hemoglobinas, proteínas de reserva, proteínas de fase aguda, y ver cómo están estos valores y en base a eso empezar a detectar la causa, porque una desnutrición aguda por lo general es por causa de una enfermedad, puede ser un tumor o cualquier patología de base, pero es bueno detectarlo. Doctora Marvel, ya que estábamos hablando acerca de que los niños padecían este proceso de malnutrición en un 35%, se lleva a la muerte, entonces, ¿en el niño y en el adulto existe algún cambio en este manejo nutricional?
Claro, sí, claro, porque las necesidades varían muchísimo. En el caso de los niños, todo va por protocolos. Si yo tengo un paciente de edad infantil, digamos que el niño tiene 5 años y es un paciente que presentó desnutrición grave porque empezó a comer muchísimas harinas y eso le hizo un marasmo, hizo edema, todas las consecuencias que puede traer, entonces hay un protocolo para ese paciente. En el caso del paciente adulto, es muy raro que tenga un paciente adulto de desnutrición grave porque dejó de comer de la noche a la mañana. Esto pasa en los lugares de desplazamiento, lo que está pasando en este momento en Venezuela. Hay mucha desnutrición, pero por falta de alimento, ¿ve? Y eso trae como consecuencia pues muchas otras enfermedades porque nos volvemos susceptibles a enfermedades por inmunosupresión. En el caso de los adultos, los pacientes inmunosuprimidos que no están bien alimentados o que por ya cronicidad de su patología empiezan a complicarse, entonces tienden a bajar muchísimo de peso y eso lleva como consecuencia a una desnutrición. Pero es muy raro el paciente que aparece de la nada desnutrido. Entonces el manejo es muy diferente en los niños a los adultos. Los niños son más susceptibles. Los niños son como los abuelitos, como los pacientes abuelitos. Ellos son más susceptibles, ¿por qué? Porque ya no les provoca comer, ya por su dentadura la alimentación varía de platos completos a platos más más como sopita, tipos acuosos, cremosos. Entonces, ¿eso por qué? Porque a los abuelitos eso les favorece su digestión. Ya su tránsito intestinal es más lento. En los niños estamos empezando a comer, entonces hay que ver qué digieren o qué no digieren. Todo es individualizado. Doctora, ¿cómo pueden nuestros televidentes desde sus casas empezar a identificar los síntomas tempranos de una malnutrición, tanto en niños como en unas personas adultas? Pérdida de peso, pérdida de cabello, pérdida del apetito. Es que solamente con que haya pérdida de apetito ya es un signo de alarma. Puede haber pérdida de apetito porque no me provoque la comida, pero todos los días ya es una señal de que algo está pasando. Puede ser una tiroides que se esté desarrollando, un hipotiroidismo. Hay que descartar la causa. Recordarles el pelo, ¿no? La calidad del pelo también es. La calidad del cabello depende muchísimo. Sí, porque uno de los signos en los niños de desnutrición es el signo de bandera, que son los 3 colores que se presentan en el cabello, que es un cabello despigmentado. Se llama signo de bandera porque presenta varios tonos varias tonalidades del cabello y no es por tinte, porque es un niño, es su cabello natural que va perdiendo su brillo propio y eso es una señal de desnutrición también. Ok, muchas gracias, doctora. Le recordamos a nuestros televidentes que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de profesionales como Marbel Chacón, nutricionista clínica, para resolver cada una de sus inquietudes en cuanto a las patologías que más nos aquejan hoy en día. Recuerden que estamos hablando de desnutrición en el paciente grave y cómo podemos manejarla. Entonces sigan conectados, vamos a una breve pausa comerciales y ya regresamos nuevamente con más de Salud en Casa. Los esperamos con sus preguntas por el WhatsApp y a través de la línea fija o el Instagram. Muchas gracias. Salud en casa. Salud en casa. Y continuamos con más de Salud en Casa. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de los mejores expertos en el tema para resolver cada una de sus inquietudes. Hoy estamos hablando de manejo del paciente con desnutrición grave. Doctora Marbel Chacón, ya que hablamos de todos los síntomas, cómo podíamos empezar a identificarlo, vamos en esta patología de la desnutrición, ¿cuáles son los principales riesgos cardiovasculares que se pueden asociar a este tipo de patología? No es tanto que se puede presentar riesgos cardiovasculares, es que el paciente desnutrido grave tiene un alto riesgo a padecer afecciones cardiovasculares porque hay mucho colesterol libre en plasma y triglicéridos. ¿Por qué? Porque el hígado es el principal órgano de reserva, tanto de
carbohidratos como de triglicéridos, de ácidos grasos. Entonces, cuando no hay una buena alimentación o cuando hay una inanición producto de que no quiso comer, de que empezó una dieta muy severa o de que hay una patología asociada, entonces el hígado empieza a liberar como fuente de energía esos ácidos grasos que están en reserva y por eso aparecen libres en plasma. Si no es tratado a tiempo, entonces son pacientes que tienen obviamente afecciones cardiovasculares por retención de ateromas a nivel de las arterias, sobre todo de triglicéridos. Bueno, doctora, tenemos una pregunta de WhatsApp de nuestros televidentes. Vamos a ver en qué nos preguntan. Doctora, ¿qué es una dieta balanceada? Aquella donde se incluyen todos los grupos de alimentos, incluidos, ¿cuáles son? Los 3 macronutrientes principales y vitaminas y minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. ¿En qué se consiguen? Por ejemplo, que en el desayuno haya un carbohidrato con vegetales, con proteína, con fruta y todo esto aporta una alimentación balanceada. Lo estoy diciendo de manera muy general, lo sé, pero es que también depende de las preferencias de consumo de cada paciente. Entonces, si les digo un menú tipo, pues sería en el almuerzo comer cualquier tipo de proteína que no tenga grasas hidrogenadas asociadas, sino que sean preferiblemente a la plancha con un buen aceite, que sea asequible, pero un buen aceite, preferiblemente de girasol, que es como el más asequible en el mercado. Que no utilicemos ningún tipo de aditivo en cuanto al aliño de estos que no contengan monoglutamato sódico, por ejemplo las salsas famosas para aderezar que son concentradas, que tenga arroz, que sea un solo carbohidrato, o en el caso de que quieran aumentar la fuente de proteína, pues entonces que coman un grano que también es asequible para la población, porque los granos son alta fuente de proteína con bajo índice glicémico, entonces eso nos aporta bastante saciedad y llenura, y ensaladas que sean ensaladas crudas, nunca cocidas, sino crudas, con vegetales crudos, verdes, que haya mucho color. Cuando yo digo mucho color es que no incluyan más allá de 3 ingredientes, pero que haya mucho color, por ejemplo, espinaca, tomate y zanahoria. Entonces estoy consumiendo betacaroteno, estoy consumiendo ácido fólico con alta cantidad de fibra por la espinaca y estoy consumiendo licopeno que lo contiene el tomate. Entonces todo eso en el organismo produce una síntesis de antioxidantes que favorecen el evitar que se formen enfermedades. Doctora, ya que hablábamos de todo esto, ¿qué son los carbohidratos? Yo sé que la mayoría de televidentes que nos están viendo, algunos no entienden este término, entonces aclarémosle a nuestros televidentes. Los carbohidratos son macronutrientes que dan la mayor cantidad de energía al cuerpo. De hecho, nosotros no podemos vivir sin carbohidratos porque es el principal sustrato para el cerebro. ¿Pero qué carbohidrato es ese? La glucosa, pero la glucosa en su molécula, cuando yo la absorbo. Entonces, ¿qué es carbohidrato? La harina. ¿Qué es carbohidrato? Los granos. ¿Qué es carbohidrato? Los cereales. ¿Qué es carbohidrato? Las frutas, los vegetales, todos ellos son carbohidratos. Lo que debemos diferenciar a grosso modo es que existen los carbohidratos complejos altos en fibra y los carbohidratos simples, que son los azúcares sencillos, es decir, lo que yo consigo en las panaderías, en las reposterías, envasados al vacío, eso es lo que debo dejar a un lado y consumir más los complejos, pero sin mezclarlos en tantas cantidades. Es muy común en Latinoamérica que comamos así, sobre todo en estos países, sobre todo aquí en Colombia. Una dieta muy alta en carbohidratos. Sí, supongamos sopa, entonces la sopa lleva papa, lleva apio, lleva poca cantidad de proteína, casi nunca le colocan, entonces mezclan más de 3 carbohidratos en una sola mezcla para la sopa y en el seco o en el plato que acompaña a esa sopa, entonces lleva yuca o plátano o maduro o las 3 si es posible, el arroz y al arroz le pican zanahoria, habichuelas, papa y uno dice, pero bueno, o sea, tienen los carbohidratos en un solo almuerzo de toda la comida y aparte de ello la proteína de esa comida va guisada, o sea, papa con carne. Entonces, el índice glicémico de ese alimento lo hace muy completo. Entonces, luego dicen, pero ¿por qué yo tengo los triglicéridos altos si yo como bien? ¿Por qué tengo el colesterol alto si yo como bien? Pero ¿qué es bien para la persona y qué es bien para lo que realmente debe consumir? Doctora, ya que estamos hablando de todo esto, yo sé que muchos de los televidentes se preguntan hoy en día, ¿qué pasa con eso del gluten? Sabemos que hoy en día hay campañas enormes acerca de evitar el consumo del gluten y que todos los alimentos vienen con esa marca, la mayoría de free gluten. Entonces aclarémosle a nuestros televidentes qué es eso del gluten y por qué se recomienda en algunas partes evitar el consumo. El gluten es una proteína que contiene algunos alimentos, sobre todo la harina de trigo, viene fortificada, la harina de trigo integral.
Hay una harina de trigo que es sin gluten, que es la harina de trigo sarraceno, pero es producida en Europa. En algunas partes se consigue, muy poco acá en Colombia, pero sí se consigue. Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder decir que yo no voy a comer gluten, yo tengo que ser intolerante al gluten. Y para ser intolerante al gluten debo haber pasado por unas pruebas respectivas, que por cierto son bastante costosas. El que se lo puede hacer maravilloso, pero no es... La verdad es algo más de moda que de patología. O sea, las personas que son celíacas es terrible, el rash cutáneo que ellos presentan, la roseta, que les sale en su piel por el rechazo de este tipo de harinas, es bastante importante y considerable, incluso es manejado en muchos aspectos, en muchos casos con esteroides, porque hay inflamación de la mucosa intestinal. Entonces, si yo quiero evitar comer alimentos que contengan gluten, maravilloso, y hay muchos en el mercado, pero no tengo que quitarlos de la dieta porque yo consideré que el gluten va a formar parte mala de mi vida porque tenemos toda la vida consumiéndolo, forma parte de nuestro entorno. Ok, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en la noche de hoy. Perfecto, gracias por esa gran información que le acabamos de compartir a todos nuestros televidentes. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos como Marvel Chacón para darles la mejor información y de primera mano. Nos vemos el día de mañana con más de Salud en Casa.